Gracias por esta invitación, gracias por esta presentación. Y insisto sobre todo en ese currículum que has anunciado, en la personalidad de escultor. O sea, no me atrevo a arriesgarme en el rigor del historiador, y aunque me vean ustedes ahora con la chaqueta de profesor, vengo directamente del taller, casi esto es para ocultar las manos sucias, pero efectivamente querría reflexionar sobre lo que es el soporte del cuerpo humano, en el que creo firmemente, incluso a nivel profesional, aunque tuve unos comienzos muy próximos a la abstracción, recuperé y sigo pensando que el cuerpo humano es un sudario del tiempo, un sudario de ideas e incluso un sudario del inconsciente del artista. Por eso nos dice tanto, y creo que es un gran receptor de ideas y de ideas contemporáneas. Quizás hoy empieza otra vez de nuevo a recuperarse tras la reflexión de las vanguardias, que era necesaria, pero efectivamente la potencia del cuerpo humano para seguir diciendo ideas contemporáneas, creo en ella firmemente. Por ello, en esa biblioteca que efectivamente ahora está a disposición de ustedes aquí en el Museo del Prado, creo que fue una biblioteca recogida con mucho empeño durante muchísimos años y en eso no tengo la más mínima modestia, absolutamente única porque cotejaba todos esos ejemplares a través de los grandes catálogos colectivos del mundo y efectivamente había un ejemplar en Boston, otro en, no sé, pero realmente como núcleo íntegro no ocurría ni siquiera en las grandes bibliotecas. Y me interesaba eso, y eso es lo que voy un poco a desgranar. Quizás sea un título demasiado, el que les propongo a ustedes, un título demasiado ostentoso, demasiado ambicioso, evidentemente desentrañar ese cuerpo de Rubens, pero sí quiero hacer una reflexión un poco de ampliar, y si hay artistas que han creado un adjetivo para definir ese soporte que han utilizado durante toda su vida, quizás sea Miguel Ángel, y hablamos de Miguel Angelesco, y enseguida sabremos a qué tipo de características tiene ese cuerpo. Y cuando hablamos de un cuerpo rubeniano, quizás querría extenderlo a mucho más que lo que vulgarmente aceptamos por ese adjetivo. Y entonces esa es un poco la reflexión mínima. No son más de 60 imágenes, no son más de una hora, que por cierto no he mirado a qué hora hemos empezado, en punto. Y efectivamente creo que la ambición de explicar esa complejidad del soporte que define esa característica de un cuerpo rubeniano es mucho más de lo que voy a contar. Pero sí quisiera efectivamente extrañarles a ustedes, darles la posibilidad de ampliar ese adjetivo, porque es mucho más complejo que como vulgarmente se utiliza de un cuerpo abundante en tejido adiposo, parece, y no es verdad. De hecho, vamos a hablar de palabras directamente de Rubens que proceden precisamente de ese manuscrito, en el que tengo la satisfacción de que recibe mi nombre como descubridor de ese manuscrito, aunque Alejandro Vergara quiera arrebatármelo y quiera cambiarle el nombre por el suyo, pero no le voy a dejar. Es mi único orgullo que tengo de ese trabajo, que fue mucho tiempo de trabajo. Pero hoy voy a hacer unas breves referencias y unas imágenes
que insisto, serán casi todas de este manuscrito. También quisiera hacer la salvedad de que, y sobre todo por no dejar mal al fotógrafo del museo, son fotografías mías cuando ese manuscrito estaba en casa y bueno, no tendrán la calidad porque no he querido recoger las imágenes directamente del museo. Pero sí querría empezar con mis 3 encuentros con Rubens, y que son los que van a condicionar prácticamente toda esto que quiero volcar en esta mini lección, y que, insisto, con la generosidad de Alejandro, pues, y por supuesto de los amigos del Museo del Prado, me dan tribuna para contarla. Digo que fueron 3 encuentros. Fueron 3 encuentros y el primero de ellos, curiosamente, era cuando yo venía a este museo de muy jovencito, no tendría más de 16 años, 17 años quizás. Yo siempre digo que entré en este museo el mismo año que Antonello de Messina, cuando se compró esa maravilla del Antonello de Messina. Y son dibujos que estaban hechos aleatoriamente, solía venir los domingos por la mañana en unos cuadernos, en donde casi hoy me patan más, ya digo que la mirada, hojeando esos cuadernos, veo que miraba muchísimo a Rubens, mucho a Rubens, mucho a Van Dyck, aquí hay un Tiziano, pero, y además lo usaba con un dibujo, yo venía cargado con un cuaderno bastante grande, con un Rotring, y hacía unos dibujos a una línea casi neoclásica que hoy en día sería incapaz de hacer, esa línea absolutamente limpia y tal, y sin ningún planteamiento detrás. Hoy en día me sería muy difícil, pero casi me maravillan más cuando esos dibujos están mezclados con unas fórmulas de resistencia de materiales. Yo estaba empezando a estudiar arquitectura y digo, y esto entró por mí, que no tengo ni idea de todo eso ahora. O sea, y esto me llevó al final de la carrera, pero, en fin, me maravillan más, ya digo, esos textos de fórmulas, de integrales, de Cremona, etcétera, que cualquiera de estos dibujos que, ya digo, delatan que miraba, no es más que esta cita, de que miraba mucho a Rubens. Después vine también mucho a dibujar escultura. Para mí el Prado durante mucho tiempo fue más un museo de escultura que de pintura. Y en fin, eso está como mi primer encuentro. Pero quizás con el tiempo, y ya prácticamente al final de mi carrera, mi tesis doctoral era sobre la escultura como elemento de composición en la arquitectura a través de todos los tratados, buscando la normativa de todos los tratados de arquitectura que hablaban sobre la escultura, y entre la literatura secundaria que me encontraba, que leía Gombrich, y para mí fue una revelación. Gombrich, en Arte e Ilusión, tiene un capítulo en donde efectivamente habla de estos manuales que influían, incluso llegaron a condicionar la mirada de un maestro como Rubens. Y hablaba Gombrich de la patología del retrato de los hijos de Rubens, porque había aprendido a dibujar. Él le culpabiliza, y ahí está la frase, dice, sospecho que fue Behan quien infectó de paperas a los niños de Rubens. O sea, Behan es el tratado que está arriba, no se está equivocando, probablemente, insisto, es una literatura inencontrable, y él se lo situó a Behan, pero realmente el esquema que condicionó esas paperas venía de Fialetti, o sea, un cuadernito para la primera cartilla de dibujo que se publica en 1606, que tiene también ecos en
a través de cartillas holandesas, etcétera. Y efectivamente, a partir de aquí, yo empecé, yo en esos momentos era un forofo de la literatura de arquitectura y recorría, yo fui una ratita de biblioteca durante muchísimo tiempo y recorrí las bibliotecas más importantes no solo primero en Madrid, pero después las francesas, por supuesto, hasta que recabé a través de la beca de Roma en la Vaticana. Y como digo, empecé a constatar lo que decía el propio Gombrich, que estos manuales se daba la paradoja de que habían sido tan importantes en la historia del arte que hoy en día ni se encontraban, o sea, que habían desaparecido, se habían roto en los talleres de los artistas. Y efectivamente esa constatación, cuando ibas trabajando con la literatura de arquitectura, lo constataba en todas las grandes bibliotecas. Y entonces fue cuando comencé un poco a rescatarlas del mercado. Tuve la suerte de que era de los pioneros en que coleccionaba eso. De hecho, alguna vez me encontraba con algún librero al que le había escrito y le preguntaba, ¿tiene usted algún coleccionista de este tipo de libros sobre pies, manos? Porque nadie sabía identificarlos si no le decías algo de ese tipo. Y recuerdo uno en Venecia que me dijo, sí, tengo uno en Madrid, era yo. Digo, en fin, o sea, con eso empiezo esta línea de coleccionismo en la que veo la gran importancia que tiene para la propia historia del arte y al final de la charla hablaremos de otros artistas que también he podido estudiar desde esta perspectiva de cómo sus primeros años condicionan toda su formación, y yo siempre hablo de una carga de profundidad que le explota en las manos al artista y acaba teniendo una serie de vicios, porque yo mismo también lo experimenté en literatura que utilizaba en mi adolescencia y que después, efectivamente, reflexionando, estaba después. Insisto que estos dos primeros encuentros tienen, por último, un encuentro mucho más decisivo, que es en esas búsquedas que yo estaba haciendo de la literatura de arquitectura para mi propia tesis doctoral. Empecé a trabajar en Roma, en la Vaticana, aunque yo a Roma como becario fui con un proyecto que era realizar un libro de grabado sobre la escultura romana y me iba con mis plaquitas de cobre a todos los museos y trabajaba directamente sobre el barniz del cobre. Ya después ni siquiera ahí en Roma los pude morder, ni estampar, ni muchísimo menos, pero bueno, hice legión de dibujos. Y uno de los trabajos marginales iba a la biblioteca, una de ellas la Biblioteca Vaticana, en donde durante mucho tiempo pedías 3 volúmenes de los tratados que estaba expurgando para recoger la normativa de la escultura en los tratados de arquitectura y terminaba muy rápido. En una hora, así, con un índice de materias, entrabas enseguida y lo localizabas. De los pocos tratados que ya me faltaban, porque aquí en Madrid había hecho ya toda esa preparación. Y después me iba a dibujar al Museo Vaticano. Pero un día, ya harto de coger solo 3 volúmenes, porque no te dejaban más, me atreví a ir al prefecto a decirle, por favor, ¿me podrían entregar más de 3 volúmenes? Y aquel señor se levantó de la mesa y yo digo, ya se ha enfadado. Y digo, no sé si me va a pegar una torta o qué, pero me llevó a una de esas ventanas en donde me enseñaba una gran ala del Vaticano, de la Biblioteca Vaticana, y dice, le voy a explicar por qué le servimos solo 3, porque un libro puede estar arriba, el segundo en medio y el tercero en los sótanos. Pero veo que está usted trabajando con la Biblioteca Chicoñara. De hecho, allí me llamaban el Chico,
porque todas las asignaturas que pedía empezaba por Chico. Chicoñara era una biblioteca, la biblioteca más grande de historia del libro de arte que se conoce incluso hoy en día, y su catálogo me lo conocía muy bien a través de indicaciones de Antonio Bonet Correa. Pero cuando de repente me dice, bueno, pero lo que vamos a hacer, en vez de traer los libros al profesor, vamos a llevar el profesor a los libros. Y me metió en la sala del tesoro, en donde pude contemplar y manejar directamente una responsabilidad que no me atrevo, no entiendo cómo me la sirvió, pero allí descubrí este libro, el Tratado de la Figura Humana. Es un tratado que, de Rubens, o sea, firmado como Rubens, era editado por John Baer en 1773, y en el aviso del editor explicaba la historia policíaca del manuscrito que se había perdido en un incendio que primero había estado en manos de Rubens durante toda su vida, había estado, incluso lo utilizó para instruir a algunos de sus alumnos más destacados, y lo conservó durante toda su vida. Pero uno de los grandes historiadores, uno de los primeros historiadores de Rubens, Roger de Peel, se lo compró a su hijo, y lo tuvo hasta también bastante tiempo, hasta que se lo vendió al ebanista André Bull, uno de los grandes ebanistas de Luis XIV, y en un incendio en 1720, en un incendio, este ebanista tenía el derecho de vivir en el Palacio del Louvre y tenía sus talleres en el Palacio del Louvre. Era un gran coleccionista y le compró a Roger de Peel ese manuscrito, lo que hoy en día se conoce como el cuaderno teórico de Rubens. Ese cuaderno teórico, ya digo, desapareció en ese incendio, en ese incendio del apartamento de Bull. Precisamente se pierden 48 dibujos era un gran coleccionista, 48 dibujos de Rafael, se pierden bocetos en cera de Miguel Ángel. En fin, era una de esas catástrofes Pero insisto que en este manuscrito, en donde yo me entero de esa historia, que es auténticamente policíaca, pasan los años, pasan 4 años aproximadamente a mi vuelta de Roma, y ese manuscrito, el tratado que está editado por John Baer, está basado, y él lo dice en este manuscrito, en lo que se llama el manuscrito Ganai, que es un manuscrito que evidentemente, aunque se anuncia como con dibujos de Rubens y con textos de Rubens, que el propio John Baer lo había comprado, y lo cita ahí, en la venta de uno de los grandes editores e impresores franceses, Huquier, que había preparado esta impresión, tenía ya las planchas preparadas por un grabador, Abelín, tenía hecha la traducción de unos textos, etcétera, y este manuscrito lo compra en esa venta, lo compra John Baer, y con todo ese material hace esa primera edición de lo que se conoce como el Tratado de la Figura Humana según Rubens. Pero, insisto, hay una serie de incongruencias, aunque el propio John Baer dice que había utilizado esa traducción, pero que la había corregido, pero hay utilizaciones de la tercera persona, hay una cosa que delata muy claramente, hay imágenes del manuscrito, del tratado de Leonardo da Vinci, o sea, con las puestas en imagen de Poussin. El tratado, como sabéis, el tratado de Leonardo da Vinci
es una reconstrucción que hace Melzi, el alumno predilecto de Da Vinci, en un manuscrito que se conserva en el Vaticano con unas figuritas, una vez lo consulté, unas figuritas muy esquemáticas, pero que Poussin las pone en estas imágenes y se publica en 1650 50 y algo, 51. Pues evidentemente a ver, damos hacia atrás. Esas figuras que aparecen en la extrema derecha no están hechas por Rubens, algo sí suenan a los demás dibujos, pero John Baird dice que todo procedía de ese material. Curiosamente, ya digo que unos 4 años aproximadamente posteriores a todo este conocimiento de esta historia policíaca, me llega un catálogo. Yo, insisto, soy bastante rastreador de esta literatura, me he convertido en un rastreador de toda esta literatura que, insisto, puede ser muy importante para revisar a veces la propia historia del arte, ver estas fuentes de primera mano. Pues me encuentro en una venta en París, en Piazza, en el año 86, o sea, por lo tanto casi, no, creo que fue un poco posterior, porque 86 fue mi beca, o sea, estos fueron como 4 años más tarde. Entonces, 4 años más tarde sale en un párrafo, leo, principios del dibujo, taller de Otto Benius. Pedí en aquella época la documentación complementaria, te la enviaban por fax, me enviaron los fax y digo, anda, esto es esto, porque tenía las imágenes tenía la fotocopia del Tratado de la Figura Humana y fui a tumba abierta. No tenía dinero, pero digo, asistí por teléfono, hubo nada más que una puja, porque sí, el manuscrito era raro, tenía montones de textos, pero textos en latín, en holandés, pero claro, yo tenía ya la certeza de lo que era. Y digo, aquí voy, y cuando colgué el teléfono digo, no sé cómo lo voy a pagar, pero por ahora es mío. Finalmente hice un cambalache con una librera que quería una escultura mía, tal cual, y digo, bueno, pues págame esto en París y ya está. Y efectivamente me lo traje, empecé a verlo, certificaba lo que era y bueno, de hecho lo presenté en un congreso de historia del arte en aquellos años, pero los que estaban presentes no le dieron importancia, no comprendieron lo que era. Realmente era un documento que no, para los historiadores, incluso de Rubens, no estaba todavía en moda, como si dijéramos. Y bueno, ahí se quedó, hasta que Alejandro precisamente un día me montó un congreso rubeniano en casa, o sea, me trajo a los expertos de la Casa Rubens, lo vieron, fue ya como 20 años después, porque mientras estuvo ahí en casa, dormido ahí, yo sabía lo que era, pero nada más que yo. Y allí estuvo y hasta que, insisto, precisamente, y cuando cuento este tipo de historias, yo siempre digo que las debía de contar con la música de John Williams, En busca del arca perdida, porque, de fondo por lo menos, porque es que prácticamente son aventuras policíacas de arqueólogo, y yo entiendo así el mercado de lo que sucede, y sobre todo en París, es un mercado apasionante. Bueno, pues años antes había comprado este manuscrito que cuando compruebo en el catálogo de la venta de Huiquier, que fue una venta realizada en París en el año 72, el propio John Baird lo dice, un año antes se compré y tal, pues allí estaba también el manuscrito Ganay, que compra, del que después John Baird hará la versión impresa, y estaba este manuscrito también, un manuscrito holandés de 1614, en donde tiene también incluso el montaje
curiosamente, es igual, o sea, que el que tiene el manuscrito Ganay. Ese manuscrito Ganay lo compró la Fundación el Rey Balduino y está hoy depositada en la Casa Rubens. Y de hecho, cuando precisamente este manuscrito nunca se lo enseñé a estos expertos de Rubens, pero curiosamente es que fue una auténtica casualidad cuando busqué y digo, pero si es el lote tal, en donde mismo está el manuscrito Ganay y Huiquier tenía también este otro manuscrito. Insisto que cuando la Casa Rubens quiere hacer una presentación del manuscrito Ganay que había comprado en Sotheby's en Nueva York, me pide el manuscrito, ellos se lo llevan, estuvo 2 años en estudio en la Casa Rubens, había promesa de un tema que no se ha acabado de cristalizar, de sacar un volumen de la Rubeniana, de la gran enciclopedia sobre estudios de Rubens. Hicieron esta exposición, allí recibió este nombre, insisto que yo no tengo nada que ver con el nombre, Alejandro, o sea que, pero bueno, a partir de ahora te lo voy a recalcar y siempre que lo cite será el manuscrito Bordes, o sea, no faltaba más. Bueno, pues este cuaderno teórico es un cuaderno con el que me voy a basar un poco en todas las características de esa figura humana. Es un cuaderno que ya está citado por Bellori, con esta cita, en donde dice, de su mano se puede ver un libro que contiene observaciones sobre óptica, simetría, proporción, anatomía, arquitectura y una investigación sobre las principales acciones y reacciones extraídas, se refiere a la figura, y las principales acciones y reacciones de la figura extraídas de las descripciones de los poetas y las demostraciones de los pintores. El propio Depil, el primer propietario del manuscrito, publicará un texto extraordinario que se llama de la imitación de las estatuas antiguas. Es el único texto que se conocía de ese manuscrito perdido. Precisamente en el manuscrito Bordes está esa página y es nada más que página y media, ocupa página y media, pero es un texto que Roger Depil publica con su texto en latín y con una traducción al francés, que es la única que me he atrevido a trasladar al español, los textos que cité y es un texto maravilloso. Ahora citaremos algunas de las referencias. Aquí está un poco la genealogía que la propia investigación que hace en la Casa Rubens se refiere al tema, donde de las 4 copias, las 2 originales que salen directamente del original son la del manuscrito Bordes y el manuscrito Chatsworth, que se conserva en esta colección, que Michael Jaffe lo atribuye a Van Dyck, pero estas son las 2 y del manuscrito Bordes se copia el manuscrito Ganay y el manuscrito Johnson. O sea que, por lo tanto, las 2 únicas fuentes más creíbles son la que hace supuestamente Van Dyck, que tiene la particularidad de que prácticamente copia casi los dibujos, pero apenas los textos. En el manuscrito Bordes, sin embargo, creo que su gran peso pueden ser los textos. Sin embargo, también en la Casa Rubens certifican como de las hojas originales del cuaderno perdido, solo una hoja que era muy conocida en la Courtland Gallery de Londres y 2 del manuscrito Bordes. Las dan como originales de ese cuaderno perdido. Precisamente también ha aparecido recientemente, estas son, la de arriba son las 3 páginas conservadas del cuaderno original, o sea, estas son 2 caras, la de la Courtland Gallery y del manuscrito Bordes son estas 2, el embés de cada de estas no lo tengo fotografiado, de cada una de estas páginas, pero sí tiene. Y sin embargo, muy recientemente se ha descubierto
otro dibujo de Gajao, o sea, un dibujo que se vendió el 7 de julio del 21 en Sotheby, y esa imagen también está en el... también estas referencias del original y las copias vienen bien para saber la fidelidad a veces de esas copias. Insisto, del manuscrito Chatsworth, que Jaffe ha hecho un estudio profundísimo, fue para mí la gran referencia cuando recién comprado esto. Para mí esos 2 volúmenes eran los que de alguna manera me certificaban muchas de las cosas que yo creía. Y todos están prácticamente muy en la copia supuestamente de Van Dyck se ve un trazo más personal. También en el Chatsworth es donde único están algunas de las páginas de arquitectura. Sin embargo, los conocimientos de arquitectura de Rubens no he encontrado mucho, de hecho no he encontrado un estudio muy claro sobre esta faceta de Rubens. Sin embargo, creo que fue extraordinaria. O sea, la prueba está en este libro que hace de los palacios antiguos de Génova, o sea, en donde nada más que hay un pequeño textito de presentación firmado por Rubens, pero habla de un conocimiento profundo de la arquitectura, y de hecho su casa en Amberes está proyectada por él en base a todos estos conocimientos de arquitectura, que bueno, es un inciso, y voy un poco a centrarme ya en el tema de la figura humana. Pero sí quiero insistir en que efectivamente lo que más caracteriza al manuscrito Bordes son esos textos, para mí crípticos, porque están primero en una caligrafía muy compleja. La promesa que había de publicar ese volumen, me imagino que todos estos textos están ya medio traducidos, pero no están publicados. Y yo en lo único que me he podido basar para desgranar un poco es en el texto que publica y que está en ese manuscrito Bordes, de la imitación de las estatuas antiguas. En este texto, que digo que ocupa una hoja y media es un texto en donde Rubens, es para estudiarlo en profundidad, y sobre todo con una traducción directa del latín que me da la impresión de que la que hace Roger de Pil no es perfecta, pero bueno, él coloca el texto del latín al lado. Pero para empezar, dice Rubens, hay pintores para quienes la imitación de las estatuas antiguas es muy útil, y para otros peligrosa hasta la destrucción de su arte. No obstante, concluyo que para la perfección última de la pintura es necesario tener la inteligencia de los antiguos, incluso dejarse absorber por ellos. Pero también es necesario que el uso sea juicioso, y que no parezca piedra en modo alguno, porque vemos pintores ignorantes y hasta estudiosos que no saben distinguir la materia de la forma, la figura de la piedra, ni la necesidad que tiene el escultor de usar el mármol como artificio que usa. En lugar de imitar la carne, no representan más que mármoles teñidos de varios colores. Esta transmutación que él pide de esos modelos es un tema que incluso ya tratadistas como Lomazo advierte de que hay un peligro de que como se aprendía a copiar las esculturas de yeso, pues no se transmitía la característica, la transparencia de la carne. En fin, hay toda una reflexión que el propio Rubens le va a llevar a un valor que tienen sus figuras, para mí muy importante, que es la piel, la transparencia de la piel, y en el que nos va a justificar que a veces en los cuadros de Rubens sus desnudos contengan el azul, por ejemplo. Y vamos a ver un poco de dónde procede esa justificación. Rubens, por supuesto, era un gran coleccionista de
de escultura, aparte de un gran admirador. Hoy en día se conservan muy pocas de su colección original, pero hay un proyecto de Rubens hecho por estos grabados por sus propios dibujos, y Rubens hace un seguimiento de esa edición con mucho cuidado de esos grabados. Se conservan creo que 2 o 3 pruebas con anotaciones de Rubens corrigiendo las pruebas de estado, ese bon à tirer, como si dijéramos. Pero insisto que Rubens, ya digo, es casi diría que hace un parangón entre la pintura y la escultura, esa cuestión que estaba tan de moda en el Renacimiento. Barchi hace toda esa encuesta entre los artistas del Renacimiento de cuál era superior de las artes, y parece como si Rubens se decantara sobre la escultura, ¿no? Pero hay unos textos que nos hacen una revelación importante de cuál es la justificación para ir hacia estos modelos. Dice, los cuerpos humanos, dice Rubens, habiendo estado en los siglos pasados más cerca de su origen y de su perfección, han encontrado modelos perfectos y naturalmente provistos de todas las bellezas que ya no reconocemos en la naturaleza hoy. La perfección, que era una, ha sido despreciada y debilitada por los vicios que la han sucedido imperceptiblemente. De modo que esta corrupción habría llegado a tal punto que parece que los cuerpos ya no son los mismos. Y continúa, la razón principal por la que los cuerpos humanos de nuestro tiempo son diferentes a los de la antigüedad es la pereza, la ociosidad y el poco ejercicio que uno hace, porque la mayoría de los hombres no ejercitan su cuerpo solo para beber y hacer una buena comida. Así que no te sorprenderá si acumulas grasa sobre grasa. Tienes una barriga grande y pesada, piernas blandas y nerviosas, y brazos que se culpan a sí mismos por su ociosidad. O sea que esa imagen que tenemos de que a él lo que le gustaban eran las personas orondas, pues no, es lo que tenía, pero no es lo que él deseaba. Dice, en verdad, y insisto, todas estas citas proceden de ese minúsculo texto. Insisto, yo cuando leo ese texto digo, lo que habrá de tesoro en los otros que no están traducidos. Dice, en verdad, nada mejor para derretir las partes demasiado blandas y demasiado gordas de la ociosidad que esta especie de ejercicios. El vientre se retraía y todos los lugares que estaban agitados se convertían en carne, fortalecían los músculos para los brazos, las piernas, el cuello, los hombros, como lo vemos en las piernas de los remeros y en casi la totalidad de su cuerpo. En la antigüedad, en los lugares públicos destinados a ejercicios corporales, a menudo incluso llevaron estos ejercicios a sudores y cansancio extremos. Ved en el libro de Mercuriales, precisamente que tenemos en pantalla, es el primer libro sobre el arte de la gimnasia de los antiguos, en donde es una referencia para todos los que estudian el ejercicio físico, el deporte. En el siglo XIX, toda la recuperación del ejercicio físico por los fisiólogos, por Demeny, etcétera, los fundadores de la gimnasia moderna, o sea, van a tener como referencia la descripción de todos los deportes que se hace en este libro. Dice que Mercuriales escribió sobre el arte gimnástico y de cuántas maneras diferentes trabajan sus cuerpos y qué fuerzas había que tener para ellos. Es un libro que, insisto, tuvo una difusión tremenda. O sea, a partir de la segunda edición aparecen unas silografías extraordinarias, magníficas, a través de unos dibujos de Pirro Ligorio, el gran histórico, el gran de la antigüedad. Y, en fin, con esto, y el propio Rubens con estos textos está dirigiendo precisamente hacia ese ejercicio físico en la vida diaria. Muchos de los primeros historiadores nos hablaban de sus paseos a caballo, y de hecho en la casa Rubens, en todo proyecto, como decimos, del propio Rubens,
en este arco que da al jardín, de las pocas piezas que se conservan originales, está el lema de Juvenal, sacado de su sátira, mens sana in corpore sano. O sea, realmente esa propuesta de ejercicio físico era recomendable llevarla incluso a la vida diaria. Pero también el Rubens hace una distinción, dice: distinguimos 7 especies de estatuas, a saber, las semejantes, las grandes, las más grandes, las muy grandes, las pequeñas, las más pequeñas y las muy pequeñas. Esta clasificación, que nos parece tan ingenua, tan poco densa, como estamos acostumbrados a que los textos de arte sean complicados, crípticos, yo como escultor es que la escribo y la entiendo perfectamente. O sea, cada escala es un género y sobre todo cuando estamos en la figura humana. Ahora mismo hay, en la exposición que se inauguró ayer, hay unas esculturas en donde el formato es un formato por debajo del natural. Eso aleja la pieza, le da perspectiva. Pero yo ahora llevo, insisto, vengo del taller, pero llevo 8 años trabajando en una serie pequeña de bronces de ese tamaño, 8 años, porque es que efectivamente en las pequeñas y en las muy pequeñas, cuando te das cuenta primero, de que el arte es cuestión de mínimos, que la cantidad de materia que cabe en una uña bien cortada puede cambiar todo el equilibrio, puede cambiar toda la expresión, destroza, y esa es mi batalla durante 8 años en esas 30 piezas que estoy haciendo. O sea, te das cuenta de que es un mundo el pequeño bronce, que lo he vuelto a recuperar después de trabajar piezas grandísimas. Y precisamente Rubens tiene una gran admiración por este autor de escultura del Renacimiento, Wilhelm van der Trode. Es un magnífico autor de pequeños bronces, pero este Corchet nos va a dar la lección como espectador, porque efectivamente yo eso lo entiendo como escultor y que manipula esa grandeza de la pequeña escala y de la muy pequeña. O sea, pero es que, insisto, en esas 30 piezas que estoy trabajando, o sea, el variar un poquitito ya es otra cosa. O sea, cuando estoy en este tamaño, ya no me gusta. Y cuando estoy en este, más. O sea, es una tortura. Pero realmente Rubens, en estos dibujos que hace, que después aparecerán cuando hablemos de la anatomía, en las perspectivas que posibilita esta pieza, las imágenes y los puntos de vista que nos da una pieza como pequeña, o sea, es infinita. O sea, y como decía Benvenuto Cellini, o sea, la escultura es superior porque no tiene 8 dibujos. Primero empieza en esa encuesta de Barkis dice 8 dibujos, pero después en su tratado dice 40 y pico. Es que es mucho más. Pero efectivamente Rubens nos da esa lección de observación en estos dibujos que hace de las imágenes de Van der Trode. Insisto, y pasamos muy rápidamente, nos queda escasamente 20 minutos, pasamos en las imágenes que nos trae ese cuaderno, el manuscrito Bordes, él nos trae páginas en donde son dibujos de una celeridad que no se sabe de qué mano son, pero es un manuscrito muy complejo. O sea, insisto, es un manuscrito que trae, está interfoliado, está encuadernado, es muy complejo y efectivamente requiere un estudio de auténticos especialistas. Pero lo que sí es verdad es que
hay de todas esas teorías con las que después están construido ese texto que edita John Baird, podemos entresacar lo que él opinaba de los esquemas para dibujar. Da un esquema para el rostro distinto del que le había contagiado sus retratos de paperas, ¿no? Dice, podemos reducir los elementos o principios de la figura humana, dice, al cubo, al círculo y al triángulo. Este cubo o cuadrado perfecto y el elemento primitivo de todos los cuerpos fuertes y vigorosos, tales como héroes, atletas, y que de todo debe expresar sencillez, pesadez, firmeza y la fuerza, porque el cubo tiene una base, bueno, en fin. O sea, realmente los textos que se refieren a estos primeros esquemas nos dan una primera andamiaje geométrico del dibujo que realmente son lo que prácticamente construye esos primeros, esa primera actitud de la figura. Evidentemente, las fuentes pueden estar en los tratados de Durero, pueden estar en los tratados de Schoen, que estuvieron al alcance de Rubens, Lautensack. O sea, estos tratados están condicionando quizás ese cubismo de la figura en Rubens. La anatomía realmente es la más configuradora de los contornos de ese dibujo. O sea, así como la proporción va a dar la geometría del esqueleto, pero la miología realmente es la que da las inflexiones, la que sitúa los puntos claves de esa figura, los perfiles de esa figura. Y Rubens copia muchos tratados de anatomía, de aquí extrae varios temas, pero precisamente aquí viene un tema que a mí me interesa para definir lo que hablábamos antes de por qué Rubens usa el azul en la construcción de la piel de sus figuras. Valverde de Amusco tiene este dibujo de los vasos capilares. Efectivamente, Miguel Servet había descubierto la circulación sanguínea, pero Rubens lo copia y lo despieza mucho, esas imágenes y lo va a dibujar varias veces. Su gran admiración precisamente por esta escultura copia de una griega, el suicidio de Séneca, que después se le ha quitado ese nombre, y cuando ya pasa al Louvre como compra de Napoleón a su cuñado, o sea, pues se exhibe con otro nombre, el pescador africano, pero los vasos sanguíneos van a ser una de las principales atracciones de este modelo que Rubens va a copiar, y de hecho va a ser aquí en el Prado hay una réplica, pero efectivamente esa atracción que tiene sobre esos vasos sanguíneos va a hacer que muchos de esos cuerpos aparezcan sin dibujar, sin estar dibujados. Aparece unas veladuras azules que, insisto, provienen de esa primera señal, de esa primera advertencia que aparece en varios dibujos en ese cuaderno. Pero también de la anatomía hace reflexiones sobre la anatomía superficial, e incluso de la posición de las figuras, todo un género y la ponderación de la figura sentada, las figuras de pie, cuando se descarga. En fin, hay toda una reflexión sobre podríamos decir, sobre la gravedad de las estatuas, que para mí es otro tema apasionante en la propia escultura, y hace una clasificación que precisamente en el manuscrito Ganay están ilustradas con las figuras de
de Poussin a través de Leonardo da Vinci, que también tiene esta reflexión. Para mí esa reflexión está a veces compendiada en la figura de un frontón. O sea, ahí están todas las posiciones que están realmente dichas. Y Rubens, en la edición de la figura humana, todas estas son figuras que aparecen en el manuscrito Bordes, pero que están trasladadas a una sola página en el caso de los grabados de Abelín. Pero Rubens también tiene un proyecto porque sabe de lo que contamina, sabe lo que difunde su estilo, es efectivamente realizar una de estas cartillas o uno de estos tratados de anatomía para extender su manera de mirar. Y tiene un proyecto del que quedó nada más que han quedado unos dibujos. Yo recuerdo en el año 80 y tantos, 87, de cuando se dispersan este primer grupo de ver, digo, anda, pero son dibujos de Rubens que están todos juntos. Y claro, en aquel momento sí que no tenía posibilidad de alcance. Y estos se han repartido por grandes museos del mundo, pero era un proyecto que tenía el propio Rubens. Y todos esos dibujos están utilizando este tipo de espacio aglomerado, de este espacio cubista, un espacio que a mí me ha interesado mucho la construcción de ese espacio nuevo, de ese espacio pictórico nuevo en estas cartillas, e incluso en cartillas ya más cercanas a la modernidad y que están a veces tan cercanas del cubismo de Picasso. O sea que efectivamente cuando Picasso nos explica de cómo nace el cubismo, son muchos más de lo que él nos cuenta. O sea, precisamente esta cartilla de abajo la compré en Barcelona y realmente las imágenes picassianas son muy claras. O sea, probablemente pudieron estar en alguna de esas academias. Pero algunos de esos dibujos efectivamente aparecen en una cartilla, que también estaba en mi biblioteca, está aquí en la Biblioteca del Prado, aparecen ya posteriormente a la voluntad de Rubens, es Pontius su hijo el que deciden publicar esto, un proyecto que el propio Rubens no había realizado. De hecho, las anatomías de las estatuas, lo que él había hecho copiando el Écorché de Van Tetrode, empezarán a difundirse en tratados de finales del 17, Genga, en fin. La proporción vuelve a ser otro tema que aparece también muy desordenado. Realmente el cuaderno no era un cuaderno para publicar, era un cuaderno de notas del propio Rubens, de reflexiones del propio Rubens, que después John Baer, a través de ese manuscrito Ganay, se formaliza un compendio que dice de la figura humana, pero las notas sobre la proporción, incluso temas muy cercanos al propio Leonardo. Probablemente Rubens contempló los manuscritos de Leonardo aquí en Madrid. Yo siempre he dicho que algunos de los manuscritos, hay una frase que a mí me apasiona de un gran bibliófilo, un escultor del siglo XIX, del que precisamente Giuseppe Bossi fue propietario de algunos de los dibujos de Leonardo y escribió un tratado de las proporciones de Leonardo, el hombre vitruviano, etcétera. Pues ese decía, existen tratados, y hablaba de un tratado manuscrito de Fopa, otro de Bramante, dice que están perdidos en el tiempo o en la ignorancia de quienes lo poseen. Yo estoy convencido de que algunos de los manuscritos perdidos de Leonardo están aquí en Madrid, ocultos por la ignorancia de quienes lo poseen. O sea, pues efectivamente hay anotaciones que se recuerdan y que constatan que Rubens, y no solo en la anatomía, que es una anatomía completamente distinta, una anatomía más miguelangelesca, una anatomía en donde no quiere el rigor
el rigor científico de Leonardo, sino quiere precisamente lo que Leonardo le culpabilizaba a Miguel Ángel del saco de nueces. La anatomía de Rubens explica una energía explosiva que no tiene nada que ver con la corrección miológica. Bueno, e insisto también de los tratados de proporción a partir de las figuras empiezan a aparecer a finales del 17, el Audran, Labrun-Bos. Por último, la fisonomía vuelve a ser otro tema que Rubens trata en este cuaderno de una forma muy particular. O sea, Rubens habla de la perfección humana cuando contiene los tres principales animales que identifican la fuerza en la naturaleza, que es el león, el toro y el caballo. Esta que era una reflexión que no está contenida en la anatomía, en la fisonomía que él pudo contemplar, que eran los tratados de Porta, la línea animalística viene, esos paralelos con los animales vienen desde finales, bueno, vienen desde Aristóteles, del pseudo Aristóteles, pero vienen efectivamente figurados en las miles de publicaciones que aparecen en los tratados de las miles de ediciones de Porta. Después Lebrun hace una gran conferencia a finales del 17 que no se publicarán esos dibujos hasta la época de Goya, precisamente. Y bueno, también hay una reflexión sobre el cuello que a mí me parece muy subyugante. O sea, realmente los movimientos del cuello tienen una expresividad que convierte una risa franca en una risa socarrona o en una… En fin, hay un movimiento y una expresividad que muy pocos lo llegaron a tratar, o sea, precisamente hasta finales del 19 no hay una pequeña memoria que lo sistematiza, pero es un elemento muy significativo. Incluso los estudios que hace en este cuaderno sobre el cuello, sobre no las reflexiones sobre la vejez, sino todo lo contrario, sobre la fuerza que él identifica con los paralelos con el toro, el cuello del toro, el cuello de… Y efectivamente el final no es más que casi el propio John Baer nos lo está diciendo. O sea, John Baer, cuando publica lo que él suponía las teorías de la figura humana según Rubens, nota que aquello queda muy cojo, queda muy incompleto, pero sí para mí me vale como lo más distintivo. O sea, y el propio John Baer decide hacer un segundo volumen para completar, o sea, con las reflexiones generales sobre la figura humana. O sea, que realmente lo que hemos apuntado en esta breve charla es que efectivamente las reflexiones que distinguen la figura de Rubens son las más específicas, pero que John Baer nota que aquello se queda cojo e incluso con una propuesta bastante comercial, pues saca de su fondo editorial una suite de la teoría de la figura humaine, la segunda parte, en donde efectivamente él tira de su fondo editorial y publica un compendio de lo que a él notaba que faltaba ahí. Pero creo que para mí es lo más distintivo de esa figura humana y es lo que quería, como decía, prolongar ese adjetivo de rubeniano a mucho más que un cuerpo con abundante sebo. Yo con todo esto quiero hacer una pequeña reflexión porque efectivamente para mí esta literatura me da unas posibilidades que de hecho la he vuelto a explotar en una exposición que ahora, en el caso de Goya, para explicar cómo Goya construye ese rostro goyesco,
a partir de las líneas de las fisonomías que él consultó en su momento. Eran 3 líneas, o sea, una de la fisonomía animalística, la fisonomía de la locura, que empieza a estar en esa época y empiezan a salir textos, o la caricatura. Precisamente las caricaturas de Leonardo no se publicarán hasta finales del 18 por el conde Caylus. Y todo eso está en manos de Goya, y de hecho una exposición ahora está en Cracovia, en donde he hecho una reflexión en el caso de Rubens, de Goya, efectivamente aplicando pues muchos de los textos que yo tenía para justificar la construcción de ese rostro goyesco. Espero que algún día a lo mejor pudiera hablar de eso en este mismo foro, pero que me parece que toda esta literatura, insisto, le estalla como una carga de profundidad incluso a los grandes genios para construir una figura distintiva y una figura con la que la llena como decía, de un sudario de ideas y un sudario de su propio inconsciente. Pues muchas gracias.